la carta a los Efesios. Capítulo 3, verso 14. Efesios 3, 14. ¿Usted tiene, Yolanda, usted tiene Biblia en su casa? ¿Sí? ¿O quiere un Nuevo Testamento? A ver, le damos un Nuevo Testamento para que lo lleve y pueda leerlo. Y ahí está Efesios, ¿no? Mire, ponga atención, siga la lectura. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Pablo dice que dobla su rodilla, es decir, ora con mucho fervor, suplica con intensidad. ¿Y en qué consiste su petición? ¿Por qué dobla Pablo su rodilla? Díganme ustedes. ¿Qué pide? Le pide en el 16: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Vayamos analizando la oración paulina. Que por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, eso es muy importante. Decía nuestro hermano Flaviano, la necesidad que como iglesia tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Algo que le decíamos a nuestro hermano pastor ayer en la ordenación: mantenerse en la llenura del Espíritu Santo. Pablo está pidiendo que nos mantengamos en la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice el 17: por fe Cristo habita en sus corazones. Nosotros, cuando predicamos a alguien que no cree en el Señor, le decimos que invite a Cristo a su corazón. No está mal en el sentido pues amplio, en la intención. No está mal invitar a alguien a que invite a Cristo a vivir en él, pero en un sentido teológico más formal, más estricto, que Cristo habite en nuestros corazones es otra cosa. Que el corazón es lo más íntimo de nuestro ser. Allí donde radican las decisiones y los pensamientos que definen nuestra vida, donde las decisiones trascendentes y los pensamientos radicales que deciden nuestro destino, ese es el corazón. Lo que Pablo está diciendo no es solo el que nos convirtamos en creyentes, nos bauticemos y nos hagamos cristianos, sino está yendo todavía más a fondo. Está diciendo que ya como cristianos, en la médula de nuestro ser, Cristo gobierne. Que sí, cuando nos convertimos lo estamos confesando como el Señor, pero ese señorío de Cristo tiene que ser continuo, y esa sujeción, esa rendición nuestra hacia Él tiene que ser cada día creciente, porque está en relación directa con el amor. Yo sé que algunos ya me están viendo con signo de interrogación, como siempre. ¿Qué no estábamos hablando del final del Sermón de la Montaña? ¿Qué no estábamos hablando de construir nuestra casa? Sí, por supuesto que sí. Pero estábamos diciendo que la casa se construye con el amor y se construye sobre Cristo. No sobre Cristo solo como lo que yo creo, como el dogma, el credo, el artículo teológico de fe, sino sobre Cristo como la vivencia, la comunión, el amor con Él. Decía Jesús, el hacer las palabras que hemos escuchado de su boca, y que los materiales para construir una casa que perdura, y que además materiales que serán recompensados en la eternidad,
requieren ser oro, piedras preciosas o plata. Y dijimos que lo que constituye a esos materiales es el amor. ¿Recuerdan? Pues sí estamos conectados. Y yo les dije, y vamos a ver cómo el amor es una decisión, y ya lo platicamos, y el domingo pasado dimos un paso más y dijimos, es una decisión que se cultiva. Ahora estamos viendo con Pablo que se dirige a los creyentes. No le está diciendo a unos inconversos que acepten a Cristo en su corazón, sino a unos creyentes. Está pidiendo que los creyentes, Cristo habite en sus corazones. ¿Sí? ¿Lo ve con claridad? No estoy hablando contra el evangelismo, de ninguna manera. Hay que seguir invitando a la gente a rendir su vida a Cristo. Yo creo que el año que vamos a iniciar, debemos de tener uno de nuestros propósitos. Va a decir el pastor hablando de propósitos de año nuevo. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu. Y a diferencia de los que no tienen el Espíritu y rompen sus propósitos en la primera semana, nosotros tenemos el poder del Espíritu para que esos propósitos lleguen a ser una realidad. Y si hemos explicado que nuestra vida es lo que vamos construyendo cada día, el evangelizar y compartir la palabra de Cristo es muy importante. Yo quisiera que usted sea motivado por dos cosas. Una positiva y una negativa. La positiva es que el amor de Cristo de manera natural le mueva a compartir acerca de Cristo. Y la negativa es que usted sienta el temor de no estar cumpliendo lo que el Señor nos ha dicho. Porque dice Pablo, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. ¿No dice así Pablo? Ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Entonces, que estas dos razones nos muevan a todos a compartir el Evangelio. Estaba platicando con un pastor, déjenme acordar cuándo fue, dónde fue, quién fue, bueno, no, ya no me acuerdo, pero el chiste es que este hermano cantaba en un coro. Estoy hablándoles de 1970, cuando Luis Palau vino a hacer una campaña evangelística a la Arena México. Ese hermano era un joven y cantaba en un coro monumental de 500 voces que estuvo en esa campaña. Y en esa época yo tendría unos 11 años, y cuando me enteré que iba a haber una cruzada, se llamaba la campaña Cruzada de Evangelismo, entonces yo hice un club de niños y le pusimos Club Niños de la Cruzada, y todos los días nos salíamos a repartir folletos a las calles, invitar a la gente a que fuera a la cruzada en la Arena México. Entonces, cuando yo les digo que evangelicemos, no digo nada más los hermanos grandes, los hermanos más preparados, o las hermanas que no tienen nada que hacer, no, de ninguna manera. Todos, ¿no? Yo les estoy dando el testimonio que yo evangelicé a los 11, a los 12, a los 14 empecé a predicar en la Alameda, en el metro, en los camiones, ¿no? Entonces, tenemos que evangelizar, todos, niños, adolescentes, adultos. A lo mejor a veces no sabemos muy bien. Mi evangelismo en la primaria era más discutir si existían o no los Reyes Magos. No, ya luego los niños ni me hablaban porque yo les decía que no existían los Reyes Magos. Pero hay que compartir la palabra. Pero Pablo no está diciendo aquí que el inconverso acepte a Cristo en su corazón. Pablo está orando y está diciendo que en el creyente Cristo debe gobernar su corazón. Cristo debe de ser el Señor en sus decisiones más importantes, ¿verdad? Y nuestra hermana Silvia Moreno, que está conectada, pues ella también recordará aquellos tiempos en que íbamos a predicar a la Alameda, ¿no? Porque pues ella también estaba en ese grupo de adolescentes en el que en aquel entonces teníamos aquellas aventuras maravillosas, que además nos entrenaron bastante, porque discutir con tanta gente de ideas distintas finalmente nos obliga a pensar, a encontrar respuestas y conocer preguntas y todo eso. Muy bien, sigo leyendo.
otra vez el 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, note usted que está hablando del amor, ¿no? El contexto es Cristo invitándonos a construir la casa. Pero nuestro tema central, puntual hoy, es el crecimiento del amor. Decíamos que es como una plantita que hay que cuidar y debe de ir creciendo. Entonces Pablo dice en primer lugar, cimentados en amor, es decir, el fundamento, la semilla ya se plantó, ya está en la tierra, la raíz ya está en la tierra. Pero eso no es todo. Ahí no se acaba el asunto, sino que dice, más adelante, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es decir, no podemos simplemente afirmar que ya conocemos el amor de Dios. Los creyentes de Éfeso habían empezado a conocer el amor de Dios y dice Pablo que estaban cimentados en amor, pero, no obstante, Pablo está diciendo que él pide que sigan creciendo en amor. Porque el amor de Dios tiene 4 dimensiones. ¿De qué tamaño es el amor de Dios? Podríamos decir largo, 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 ¿no? Pero ahí dice también alto, 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 alto. Y también dice ancho. Son las 3 dimensiones que conocemos. Y la cuarta, pues la cuarta para algunos físicos es el espacio-tiempo, ¿no? Por allí hay unos matemáticos que construyeron un cuerpo geométrico de 4 dimensiones, que se llama el politopo Romo. ¿Quién sabe cómo sea? Pero el punto es que Pablo quiere que nosotros conozcamos el amor de Dios en todas sus dimensiones. Quiere decir que todavía no lo conocemos. Ni en la eternidad lo vamos a terminar de conocer, pero es nuestra tarea. Dice que ese amor excede a todo conocimiento. Evidentemente será inefable porque no hay palabras para describirlo, pero incluso inentendible porque excede a todo conocimiento. Incomunicable en forma teórica, puesto que excede al conocimiento, pero nosotros tenemos que crecer en él junto con todos los santos hasta que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué paradojas tan tremendas? Es una paradoja pedirle o esperar que una criatura finita y por tanto con sus límites bien determinados pueda crecer indefinidamente en 4 dimensiones y que además pueda conocer la plenitud de Dios, que es infinito. Es una paradoja. Evidentemente no está diciendo que vamos a ser Dios ni del tamaño de Dios en sentido figurado, sino que nuestra comunión con Dios va a ser tal, en ese sentido, sin nunca ser divinos, porque siempre hay una diferencia entre la criatura y el Creador, sin nunca ser divinos, nuestra comunión con Dios va a ser tan plena como la que podemos encontrar en los esposos, que sin ser una sola persona, porque siempre son 2 personas distintas, pueden llegar a tener una absoluta unidad, una absoluta comunión. Entonces note usted que Pablo está diciendo que el amor tiene que crecer. ¿Confirma esto entonces lo que hemos estado meditando? ¿Sí? Volvamos otra vez. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Si Pablo tenía una oración de intercesión, es esta. Pablo no está pidiendo, Señor, intercedo para que mis hermanos sean muy ricos, sean muy exitosos, les vaya muy bien, para que se vayan los demonios. Nada de eso, ¿verdad que no? Solo está intercediendo por una cosa y es fundamental. Y esa cosa que está pidiendo es que Cristo habite
en nuestros corazones, es decir, en lo más íntimo de nuestro ser. Arraigados en amor, es decir, ya con la raíz del amor sembrada en nosotros. Ahora hay que hacer crecer ese árbol del que leímos en el Salmo 1. ¿Recuerdan? Sí lo leímos, ¿no? Sí. Ese árbol que tiene que crecer para comprender junto con todos los santos. Note usted que ya no estamos en una comprensión netamente del conocimiento conceptual, del conocimiento sujeto-objeto. Ese ya queda rebasado. Ahora habla de una comprensión vivencial, de comunión. Hay cosas que no podemos conocer por el concepto. Cuando usted escucha una música bella, usted la percibe, la disfruta, tiene un goce estético, pero no hay concepto allí. Usted no la puede explicar, ni describir. Si intentara describir la música, los demás no podríamos sentirla, aunque usted la describiera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo les puedo platicar lo maravilloso que es el Requiem de Mozart y decirle, y de repente las sopranos, cuando están diciendo Señor ten misericordia de nosotros, llegan a un sol de la octava sexta, y ustedes van a decir, no lo siento, ¿verdad? Pero es diferente si yo les pongo la música y entonces su corazón es conmovido. Excede el conocimiento, pero entra en otro tipo de comprensión, la comprensión de la vivencia del que está en la íntima comunión de la plenitud con Dios. Entonces, si hay una meta en la vida cristiana, es el crecimiento en el amor de Dios. A veces cuando piden a algún hermano que despida el culto, dice, y Señor, que nos guardes a todos, que nos vaya bien, que nos guardes de todo mal. Yo ya les he dicho que ese tipo de bendiciones no funcionan. Porque si funcionara, bastaría con que cada domingo yo pida que nadie vaya a tener un accidente. Y si eso lo pedimos cada domingo, segurito ya ustedes van a llegar al fin de sus vidas sin que ni se resbalen ni con una cáscara de plata, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? No podemos pedir que Dios quite circunstancias que nos van a formar, que nos van a probar, tentaciones que tenemos que pasar, ¿no? Lo que tenemos que pedir es otra cosa, otro tipo de cosas. Lo que debe de estar en nuestras oraciones, y lo vimos en el Padre Nuestro, es que aprendamos a saber cuál es la voluntad de Dios y a hacerla. Lo que tenemos que pedir es que nos rindamos a Él, a su reino. Lo que tenemos que pedir es que su amor crezca en nosotros, que conozcamos cada vez más y más el amor que Él tiene por nosotros. Ahora que han sido los mensajes de Navidad, hemos estado enfatizando eso. ¿Hasta dónde nos amó Dios? Que si nosotros valer nada, y peor que eso, ¿no? Porque vamos a suponer que valer nada es cero, pero además de valer nada, yo me fui haciendo enemigo de Dios. Entonces yo no valía cero, valía menos 10, menos 100, menos 1000, yo no sé cuánto. Y con todo y eso, Dios decidió arriesgar su ser y enviar a su Hijo. Yo les preguntaba el culto navideño, que salí corriendo de aquí, tuve que ir a la iglesia presbiteriana, no crean que me fui por mi pavo que ya tenía hambre, no. Les preguntaba yo allá en la iglesia presbiteriana, ¿cuánto vale usted? De acuerdo con lo que acabo de decir, usted vale la vida misma de Cristo. No intrínsecamente, no por mí mismo, pero si Él ya dio su vida por mí, entonces ahora yo he adquirido un valor inconmensurable, es decir, que no se puede medir. Porque además de que Dios me hizo a su imagen, cosa grandiosa ya de por sí, ahora además Cristo se ha sacrificado por mí. Entonces, ¿cuánto vale usted, hermano? No cuánto vale el pastor. Es más fácil pensar que el pastor está más cerca de Dios y él no tiene tentaciones, ¿verdad? Yo no tengo tentaciones.
¿Sí me la creyeron o no? ¿No me la creyeron? ¿Cuánto vale usted? La vida de Cristo. La vida de Cristo. ¿Sí estamos captando qué quiere decir eso? Usted que siente que nadie le hace caso, que no vale, que ya fracasó, ¿sabe cuánto vale usted? La vida de Cristo. Por eso dice que ustedes crezcan en entender el amor de Dios. Y Pablo no tiene otro recurso más que usar la metáfora del espacio-tiempo para decirnos que hay una manera de crecer en todas las direcciones posibles para poder seguir comprendiendo cuánto nos ama Dios. Por eso me gusta tanto ese canto, que por cierto en la parroquia era el preferido y siempre lo pedían, el de maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí, ¿verdad? Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Hay que crecer en eso. Estuve platicando con alguna persona erudita en idiomas bíblicos, en traducción bíblica, muy preparado, excesivamente preparado, pero no creyente. Entonces, no basta con conocer la escritura, ni la teoría, ni siquiera las técnicas de traducción. Lo que tenemos que conocer es el amor de Dios. El amor de Dios. Y cada día tenemos que crecer en el amor de Dios. Entender más cuánto nos ama, experimentar más cuánto nos ama, y nosotros amarle más. Por eso decíamos que el amor se cultiva, ¿no? Entonces, en primer lugar, se cultiva la comprensión de cuánto me ama Dios. Y en segundo lugar, se cultiva mi decisión de amarle más yo cada día. Claro que una cosa tiene como consecuencia la siguiente, ¿no? O sea, en la medida en que yo entienda cuánto me ama Dios, le voy a amar más. Porque, dice San Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y uno de los profetas, creo que es Jeremías, dice: Dios, tú me has seducido y yo no pude resistirme. Porque Dios es como ese joven que es tan guapo, tan inteligente, tan fuerte, y que le da tantos regalos y tantas atenciones a la muchacha, que la muchacha termina perdidamente enamorada de él. Entonces, así dice el Cantar de los Cantares, ¿no? Mi amado es hermoso, es como el manzano entre los árboles silvestres, y lo va describiendo. La manera en que vamos conociendo más el amor de Dios, nosotros nos vamos enamorando de Dios y no hay otro camino. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces vamos a crecer en ese amor de Dios. Déjeme decirle que Dios no tiene consentidos. Dios no ama más a los judíos. No hay ahorita uno que vaya. No ama a Dios más a los judíos, hermano. Los judíos tuvieron una tarea, es otra cosa, pero no los ama más. A todos nos ama igual. El Nuevo Testamento dejó muy claro: Dios no hace distinción entre las personas. No discrimina, pues, ¿no? En una palabra, ahora que está de moda eso de la discriminación. Dios no discrimina. Fíjese lo que le voy a preguntar. Usted podría decir que usted se puede comparar, se puede equiparar al rey David. ¿Quién se puede comparar al rey David? ¿Quién se puede comparar a Abraham? Unos sí, otros no, otros no saben, ¿verdad? Es muy sencillo, hermano. Si valemos la vida de Cristo, ¿quién vale más y quién vale menos? Nadie vale menos, porque la vida de Cristo no es menos. Y nadie vale más, la vida de Cristo no es más en alguien, porque no es menos en otro. Si yo valgo la vida de Cristo, yo valgo lo mismo que vale David, el rey, y lo mismo que vale Abraham, y Noé, y Moisés. Parece así como una temeridad, ¿no? Si alguien es legalista de la Torá, va a decir: ¿cómo que tú vales lo mismo que Moisés? Claro que valgo lo mismo que Moisés. Puede haber una diferencia,
pero no está en el valor. Esa diferencia no estaría en el valor que yo tenga, sino en qué medida he querido comprender ese amor. Usted y el cristiano más carnal valen lo mismo, nada más que el cristiano más carnal ha comprendido menos el amor de Dios que usted, que es espiritual, ¿verdad? Nada más que el cristiano carnal ama menos al Señor porque lo conoce menos. Peca más porque ama menos. El que peca, ama poco, porque acuérdense que el pecado es la falta de amor. ¿Sí? Yo le fallo a una persona que amo en la medida en que no la amo tanto. Nada más. Asóbense los maridos, ¿no? Bueno, también algunas maridas, ¿verdad? Entonces, yo valgo lo mismo para Dios, y el amor y la gracia de Dios están allí para que yo tome de ellas lo que yo quiera. Puedo tomar tanto como el cristiano más carnal, o puedo tomar tanto como tomó David, o como tomó Moisés. Lo dice Santiago. No piensen que Elías era un ser extraordinario, era un santo al que hay que ponerlo en un nicho y su veladora. Santiago dice, Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que ustedes. Igualito. Pero aceptó el amor divino, ¿no? Creció en la comprensión del amor divino. Bien, vayamos a Colosenses, capítulo 3. Verso 10. Dice el verso 10 de Colosenses 3: se ha puesto la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Confirmando lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánto vale cada creyente? Lo mismo. Parte de la belleza del cristianismo primitivo es que todos eran iguales. Todos somos sacerdotes, todos somos hermanos, todos somos iguales. Eso se perdió, porque vinieron las jerarquías, vinieron las dignidades, vinieron las diferencias. Nosotros tenemos que volver a la igualdad fraternal que el sacerdocio universal, es decir, que todos somos sacerdotes, conlleva. Y aquí reitera que no hay diferencia y dice una frase maravillosa: Cristo es todo y está en todos. Aquellas publicidades o carteles donde se dice que vaya al estadio porque va a estar el apóstol Perenganito, que va a traer una renovación de la unción fresca, doble y triple y no sé cuánta cosa. Y allá va la gente, ¿no? Cuando la gente solo se debería de hacer una pregunta muy simple: ¿el Espíritu Santo que está en él es el mismo que está en mí? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Lo que Él vale en Cristo es lo mismo que valgo yo? Sí. Aquí dice, Cristo está en todos y es todo. Entonces no hay que ir. Bueno, hay que ir si vamos con otro propósito: aprender, tener comunión, aportar. Pero la manera en que esto se maneja, en que se manipula a la persona, es que ese es el que nos va a dar la unción fresca. Que yo sepa, solo hay alguien que da la unción. Lo dice San Juan, ¿no? Se lo dice en el Evangelio de Juan. Dios le dice a Juan el Bautista: sobre quien veas descender el Espíritu, ese, o sea, Cristo,
es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Solo hay uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y ese es Cristo. Y ese Cristo está en todo y en todos. Es todo para nosotros. Así que aquí está confirmando que todos somos iguales y que valemos lo que Cristo vale, porque nos ha hecho su esposa. ¿Cuántas esposas valen menos que su esposo? Ninguna. ¿No? ¿Están seguros? Sí. En todo caso, ¿podría ser más? No. Porque dice Corintios que la esposa es la corona, ¿no? Que hay que cuidarla, que hay que... ¿verdad? Ya está apuntando aquí Ana toda mi tarea. Bueno, sigo leyendo. Verso 12. ¿Cómo vamos a cultivar el amor? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a cultivar el amor? Dice el 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad. Vestirse. Acuérdense que vestirse no es hacer ademanes. Este pasaje es paralelo al de la armadura. No está hablando de hacer un ademán y ya de manera invisible declaro que estoy vestido. No. Esta es una manera de actuar. Y toda manera de actuar comienza con la decisión. Esto es muy importante, ¿eh? A veces, miren, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que este símbolo, pues, sí, yo sé que es del diablo, pero pues, ¿qué importa? ¿No? Miren, los símbolos producen pensamientos y los pensamientos producen acciones. Ah, pero esta música, esta letra, no, yo ya sé que está mal, pero pues, yo la voy a oír porque me gusta. Eso es como una semilla también. Todos los pensamientos y las simbologías y las cosas que escuchamos son como sembrar. Y todo eso va a generar nuevos pensamientos. Los nuevos pensamientos van a generar nuevas decisiones, acciones, y las acciones van a generar destinos. ¿Ven? Lo que su vida va a hacer depende de esas cosas que usted está permitiendo que modifiquen su manera de pensar. Eso es lo que se llama corazón. Por eso dice que habite Cristo en su corazón. Entonces nos debemos de vestir de afecto entrañable y bondad. ¿Cómo voy a cultivar el amor? Tengo que ser bondadoso. Ser bondadoso es querer dar a las gentes, querer entenderlas, querer comprenderlas, querer servirlas. ¿Sí? Afecto entrañable es la decisión de ver al otro no como de manera fría, porque miren, en una sociedad donde hay tanta población, para muchos ámbitos como el seguro social o el servicio militar o la matrícula escolar, no somos más que un número, ¿sí o no? Sí. Incluso cuando subimos al metro, pues los otros son los otros, ¿no? Yo soy el que siento, el que tengo una vida, el que... Los otros son, no importa. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver al otro como a mí mismo? O como a alguien muy querido. ¿Qué pasa si yo veo a las hermanas, y se lo dice Pablo a Timoteo, si veo a las hermanas mayores como si fueran mi mamá? ¿Qué pasaría si veo a un niño o un joven en la calle necesitado y digo, si este fuera mi hijo, que estuviera en esta situación, ¿yo qué haría? ¿No? Y pide a los pastores, Pablo pide a los pastores, allá en la carta de Timoteo, que veamos a las jovencitas como hermanas, para no caer en la tentación de, bueno, pues qué hermana tan guapa, sí, pero vela como si fuera tu hermano. Ve a los hermanos ancianos como si fueran tu papá. ¿Sí recuerdan? Sí. Entonces, este es el afecto entrañable, comienza cuando yo veo al otro, no como otro en ese sentido ajeno, sino como un alter ego, como un yo, capaz de sentir lo mismo que yo siento. Una persona que también
tuvo papá y mamá, que también tuvo infancia, que también tuvo experiencias agradables y desagradables, que también tiene problemas, que también tiene necesidades, que también tiene anhelos. Como dice un poema de Jaime Torres Bodet, él decía: un hombre muere en mí siempre que un hombre muere en cualquier lugar. Porque añade él y dice: un hombre como yo, durante meses en las entrañas de una madre oculto, hecho de sangre, sal y tiempo y sueño. Y como yo, nacido entre esperanzas y entre lágrimas. Y sigue diciendo, ¿no? Un hombre que anheló ser más que un hombre, hasta que un día comprendió el valor que todos tendríamos si pudiésemos ver las cosas importantes de la existencia. Ver a ese otro como puedo yo sentir, es una capacidad que se va perdiendo en la medida que somos malvados. Cuando atraparon al pozolero y al mochaorejas, les preguntaron qué sentían y saben que ellos no sentían nada. La gente que ya se ha familiarizado con la maldad, afecta incluso a su fisiología neuronal. Su lóbulo frontal se deteriora, es incapaz de sentir empatía por los demás. Puede secuestrar y cortar el dedo, la oreja, y no va a sentir compasión. La empatía es algo que tenemos que desarrollar o podemos deteriorar, ya estoy diciendo a nivel incluso neuronal. Muchas cosas afectan, tomadas decisiones en el alma, afectan el organismo. Cuando una persona decide ser homosexual, en poco tiempo su rostro mismo lo va a reflejar. Es decir, su propia anatomía va a cambiar. ¿Sí? Así como nuestro cuerpo y nuestras sensaciones físicas, o a veces nuestras faltas de ciertas sustancias o de una buena alimentación, puede afectar nuestro estado de ánimo, lo contrario también es cierto. Las decisiones tomadas en el alma afectan a nuestro organismo. A veces la tristeza del alma va a hacer que nos quedemos sin defensas en el cuerpo y cualquier gripa nos va a pegar, ¿no? O esto que estoy diciendo. El entrar en una depresión a veces puede ser un problema del alma que nos va a sumir en una actividad en la que después el cerebro ya no va a producir las serotoninas, que son las sustancias de agrado. Y en el caso de ir decidiendo por la maldad, no solo morirá nuestra conciencia, sino las neuronas que hacían la sinapsis encargada de tener actualizada esa empatía. Entonces nosotros tenemos que trabajar el afecto entrañado, tenemos que trabajar la bondad. Dice la humildad. La palabra humildad viene de humus, que quiere decir tierra. Adam significa tierra, reconocer que somos tierra. Adorar viene de la palabra postrarse, que quiere decir poner la frente en la tierra. La humildad es una virtud de la que no podemos carecer en el cristianismo. Nadie puede ser verdaderamente espiritual si no es humilde. Y humilde no quiere decir tímido. Ay, yo soy tan humilde que me da pena hablar. Ese es tan orgulloso que le da pena quedar mal y no habla. Eso es orgullo, ¿verdad? La humildad es reconocer que mi valor no es propio, sino que me lo ha dado Cristo. Y como dirá Pablo en otro de los pasajes, considera a los demás como superiores a ti. La manera natural de pensar, sin que sea explícita, es decir, no lo decimos, pero la manera natural es suponer, de manera casi inconsciente, que en un grupo de personas, seguro yo soy el más inteligente, seguro yo soy el más guapo, mis opiniones son las mejores. Si no, véanlo en cualquier discusión de grupo. Nadie va a decir, miren, mi opinión no es la mejor, pero... Porque entonces le dirán, bueno, pues entonces cállate, ¿verdad? Tendemos a suponer que nosotros somos los mejores en cualquier grupo. Pero Pablo dice, consideren superiores a los demás. Denle preferencia a los demás. Si eso hacemos,
podremos trabajar la humildad. Amabilidad. Amabilidad significa ser digno de ser amado, ser atractivo de el sentimiento del amor, en este caso el sentimiento. Es decir, algo es amable cuando yo tiendo a amarlo. Si dice que seamos amables, quiere decir que debemos ser de tal manera que la gente quisiera amarnos. ¿Sí me explico? Desgraciadamente a veces no es así. Yo no justifico la persecución que hay en muchos lugares de provincia contra los hermanos. Está mal, muchas veces es motivado por el propio clero. Pero también reconozco que en cierta medida los hermanos tienen la culpa, porque son sectarios, porque en vez de predicar a Cristo, predican contra la religión de la gente, ¿no? Porque a veces el fanatismo es tal que la persona realmente molesta a los demás, ¿sí? Nuestro cristianismo no debe de ser de tal manera que la gente se espante y diga, no, yo no quiero ser así, sino que la gente quiera amar lo que somos, la manera en que somos. Esa es la amabilidad. La paciencia. La paciencia es soportar sin desanimarnos. Porque el cristianismo no es fácil. Ustedes saben que de las primeras fallas, las más importantes fallas que tienen los que anuncian un evangelio que promete que todo va a estar bien, es que no predican la paciencia, porque si todo va a estar bien, la paciencia se haría innecesaria. La paciencia se requiere efectivamente porque no todo va a estar bien, porque ser cristiano es tener más pruebas que cuando no era cristiano. No pocas personas me han dicho, es que desde que soy cristiano me va peor. Que bueno, quiere decir que eres un buen cristiano. Si desde que eres cristiano todo fuera muy bien, preocúpate, ¿no? Desde que eres cristiano tienes algunos problemas que antes no tenías. Y entre más te acercas a Dios tienes más problemas. Bien. La paciencia se requiere básicamente por dos cosas. La maldad que se incrementa en el mundo y el sufrimiento y las carencias que nos toca vivir. Porque de verdad que a veces la paciencia se quiere perder cuando vemos la injusticia, cuando la sufrimos, cuando nos asaltan, nos secuestran, nos lastiman, nos roban, etc. ¿Cómo ser pacientes allí? Cuando la enfermedad se ha prolongado, cuando algunos de nuestra familia han muerto, cuando tenemos años y el dinero no alcanza para nada y pensamos que tal vez ya va a llegar un mejor trabajo o algo y no llega. La paciencia es que nuestro ánimo no desfallezca. En todo caso, sería lo contrario, que nuestro ánimo se vuelve cada día más fuerte. Entre más sufrimos, nos volvemos más fuertes. Alguien diría que si el cristiano es un masoquista. No, porque el masoquista cree que es digno de ser lastimado y desea ser lastimado. Nosotros no deseamos ser lastimados, ni nos creemos dignos de ser lastimados, pero la fe y la paciencia nos permiten fortalecernos en el sufrimiento. Así como decía Eusebio de Cesarea, que con la sangre, o la sangre de los que habían muerto por Cristo, la sangre de los mártires, era la semilla por la que muchos otros estaban convirtiéndose. El Evangelio estaba creciendo porque la semilla del Evangelio estaba siendo regada por la sangre de los mártires. Así está pasando en México. Hay mucha oposición al Evangelio y cada vez habrá más. El clero católico está recibiendo muchísimo dinero y terrenos del gobierno y está retomando mucho poder. Pero hay algo que no va a tener y que nosotros tenemos: la vida en Cristo. Y tenemos que ser pacientes porque el reino va a crecer aunque haya oposición. Y a veces parece que en la persecución la iglesia crece más. Recuerden ustedes que los cristianos empezaron a ser perseguidos desde muy temprano. Pedro y Juan fueron azotados con varas. Jacobo fue decapitado ya desde entonces.
Y a pesar de esa persecución que nunca se terminó, más bien se expandió a todo el Imperio Romano, cuando llegamos a la época del emperador Constantino, la cantidad de cristianos es tal que Constantino ve políticamente más conveniente dejar de perseguir a los cristianos y favorecer a la religión cristiana. Después de 3 siglos de persecución, la iglesia había crecido a tal punto que los políticos preferían estar con los cristianos que contra los cristianos. ¿Ven? Eso es la paciencia. Cómo a pesar de la prueba, nosotros crecemos. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Si pusiéramos una cajita de quejas, ¿verdad? A lo mejor ya estaría llena, ¿no? Que Armando puso una queja contra Dani, que Dani puso una queja contra Sarita y todos, ¿verdad? ¿Hay quejas de unos de otros? Sí, seguramente sí. ¿Quejas contra el pastor? Seguramente sí. Ya les he dicho y lo reitero, cuando tengan una queja, díganmelo con toda confianza, no les dé pena, ni me voy a enojar, ni les voy a correr, ni les voy a decir que les va a caer un rayo por rebeldes, ni nada de eso, ¿no? A mí me daría mucha tristeza ver la iglesia un poco vacía porque la gente ya no está de acuerdo como está haciendo el pastor. Yo no quiero llegar a eso, yo preferiría que vengan y me digan, hermano, esto no nos gusta, esto no nos parece. Muy bien, pues vamos a tratar de arreglarlo. Si alguno tiene queja contra otro, dice, perdónense, tolérense. Ya habíamos dicho alguna vez que tolerarse y soportarse verdaderamente es necesario. ¿No creen ustedes que todos los hermanos son tan amorosos y tan maravillosos que no hay nada que tolerar? Entre más convivimos, más hay que tolerarnos. Si nos quedamos a comer juntos, va a haber muchas cosas que tolerar. Porque ya está el hermano que no trae nada y es un gorrón. Ya está el hermano que no ayuda a lavar los trastes y se va y deja todo tirado. Ya está el que se sirve de todo y no le deja a los demás. Y bueno, ¿para qué les cuento, no? Habrá muchas cosas que tolerar. ¿Sí? Hay que tolerarnos unos a otros porque tenemos muchos defectos, todavía nos falta crecer mucho, todavía tenemos muchos pecados. Pero la iglesia no puede ser una iglesia perfecta, porque está constituida por pecadores perdonados, pecadores que siguen en proceso de regeneración. No les recomiendo que vaya a la iglesia perfecta, porque no lo van a recibir. Mejor véngase para acá. Aquí sí lo recibimos. Pero hay que tolerarnos, hay que perdonarnos, ¿sí? Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hay que unirnos. ¿Y qué es lo que nos une? Como lo dice en Efesios, pero en el siguiente capítulo, las junturas de los miembros, es decir, ¿por qué el brazo no se me cae del tronco? ¿Por qué de repente lo digo, ay, mi brazo me quedó? Porque mi brazo está pegado. ¿Por qué está pegado? Dice Efesios 4, por los ligamentos, por las junturas, como metáfora del amor. Está pegado por el amor. ¿Por qué usted no va a dejar de venir? Porque está pegado con nosotros por el amor. Usted no firmó ningún contrato y lo vamos a ir a reclamar de qué hora tiene que venir, ¿verdad que no? No. Solo hay una razón por la que estamos pegados: el amor. ¿Sí? Si nos amamos poco, pues sí andamos ahí medio sueltos, ¿eh? De repente usted se va a caer como dedo de leproso, se va a quedar por ahí. No, pégase bien al cuerpo, ¿no? Porque el amor es el vínculo por el que nos podemos servir unos a los otros. A mí no me deja de sorprender el matrimonio, ¿no? Porque yo digo, a ver, alguien que yo no conocía, y ahora resulta que todo lo que gano es para ella. No, póngase a pensarlo bien, ¿no? O sea, ¿por qué le iba a dar usted a una persona una residencia, un coche Una mansión. y mucho dinero
le va a comprar muchas cosas, si usted ni lo conoce. Pero vean cuál es el poder del amor. Una vez que usted ama a una persona, entonces se convierte en una necesidad darle todo lo que uno tenga, ¿o no? Entonces, ese es el vínculo del amor. No hay obligación moral, no hay obligación política, no hay obligación económica, no hay obligación contractual. Hay un vínculo amoroso, que es mucho más fuerte. Es tan fuerte, imagínense, yo me he puesto a pensar, ¿no? Que alguien pudiera contar con ese amor que los padres, que los esposos tienen por su familia. Porque un padre hace todo por sus hijos. Qué amor tan maravilloso, ¿no? Así debería ser el amor entre nosotros. Ese amor se cultiva entonces, como dice aquí en el 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Otra vez el corazón, ¿sí? A la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Esta humildad, esta bondad, amabilidad y afecto entrañable deben ser cultivados en el ámbito íntimo de la familia, de la casa. Como decíamos la semana pasada, son esos pequeños detalles, ¿se acuerdan de las pequeñas zorras que echan a perder las vides, ¿no? Son esos pequeños detalles los que van a ir formando un nuevo ambiente en la casa. Si usted se fija, cuando entra en una casa hay un cierto ambiente, ¿no? Cuando usted se sube a un automóvil hay un cierto ambiente. Cada persona también promueve o crea un cierto ambiente. Por eso hay personas de las que nunca nos enamoraríamos. Es otro ambiente. Nosotros vamos a crear el ambiente. ¿Y cómo vamos a crear un ambiente acogedor, bello, agradable? Bueno, vamos a dar un curso de Feng Shui para que usted pueda crear un ambiente. ¿Verdad que no? Se me quedaron viendo los que sí se la creyeron, ¿eh? El Feng Shui no puede hacer nada por nosotros. Es una mera superstición, una filosofía chatarra, ¿no? Pero lo que va a crear ese ambiente para nosotros son nuestras palabras y nuestras acciones, como acabamos de leer aquí, de afecto entrañable, de bondad, de amabilidad, de humildad. ¿Cuánta humildad se necesita en la relación de esposo-esposa? El esposo necesita humildad, porque el esposo dice, yo soy la cabeza, y aquí mando yo, porque a mí Dios me dio la autoridad. Ahí ya se perdió la humildad. Si él es la cabeza y Dios le dio la autoridad, pero sabe, la autoridad solo la va a poder ejercer en la medida que sea humilde. Si no, no le va a funcionar. Si además nosotros no somos sujetos, había una persona que quería que yo le pusiera en un puesto más o menos importante, y en algunas cosas que no me obedecía, le dije, mira, si tú no te sujetas, tú no puedes estar en la autoridad nunca, ¿no? Entonces, el marido tiene que ser humilde. La esposa también tiene que ser humilde, porque si no, la esposa no se va a querer quedar abajo de que la vecina ya tiene la lavadora último modelo y yo todavía lavo a mano, ¿verdad? No, eso no importa, ¿sí? Porque cuando hay un conflicto, siempre decimos, él me ofendió, él que me pida perdón, y yo no le hablo hasta que no reconozca. Eso es falta de humildad, porque va a pasar un mes o dos y no se van a hablar, o la esposa va a chantajear, ¿no? Ah, si él quiere intimidar, pues ahora no le doy nada, porque hasta que haga lo que yo quiero. Todo eso es falta de humildad. Yo puedo decir, ok, yo no empecé, o a lo mejor yo pienso que no empecé, pero a lo mejor si empecé, bueno, eso ya no importa, yo puedo pedir perdón, yo puedo iniciar la reconciliación, ¿sí? Y entonces llegamos a aquel otro pasaje que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Ponerse el sol es el atardecer. Es decir, que no se haga de noche y tú sigas enojado. ¿Sí? ¿Te enojaste? Bueno, ya ni modo, pero antes de que se haga de noche, tú tienes que resolver eso. ¿Cómo es posible que hay parejas que tienen 3 meses y no se hablan? ¿No? Bueno, se vale sobar. Entonces, este cultivo empieza en la casa. No puede comenzar afuera, tiene que comenzar en la casa. En la iglesia también. Con los más cercanos a nosotros. Ser cuidadosos. Cuidar la cortesía de todas las cosas que digamos y pidamos. ¿Podríamos ser amables? Incluso aunque sonara un poquito cursi y melcochoso, ¿no? Oye, mi vida, mi amor, y como nunca le digo así, va a sospechar que algo quiero, ¿no? No importa. ¿Saben cuál es el problema? Que puede ser que algunos de nosotros de niños no vivimos en un ambiente así y no recibimos un afecto así. Entonces no estamos acostumbrados, no sabemos darlo. Si cuando yo era niño mi papá nunca me cargaba, me abrazaba, me besaba, pues yo tampoco lo hago con mis hijos, ¿no? Si yo vi que mis papás siempre eran serios y nunca se daban un beso, yo tampoco. Nos va a costar más. Si alguna vez tuvimos una época en nuestra vida que no recibimos afecto, nos va a costar más. Quizás si tuvimos una época donde el afecto que ofrecimos fue rechazado y nuestros sentimientos heridos, nos va a costar más. Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Porque eso es lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Porque es la única manera de crecer en el amor. ¿Sí? Entonces reasumamos, el amor es nuestra responsabilidad. Usted no puede esperar que un día les llegue. No puede esperar a mañana. Es la decisión de usted. Y una vez que lo ha decidido, que ha puesto la semillita, hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que hacerla crecer. En ese amor a Dios, en todas direcciones posibles, sin límite. Y en ese amor al otro, que tengo que cultivar, no de manera interior. ¿Sí me explicó? O sea, no es, amo a mi prójimo y me concentro, ya lo amo más, ya va. Así no sirve, no, eso no es amor. El amor al prójimo se cultiva y crece solo en la medida en que le digo cosas y hago cosas por él y tengo actitudes ante él, nada más. Ante el prójimo que no lo merece. Bueno, a lo mejor sí lo merece, pero no piense en eso, porque entonces todo se cae, ¿no? Bueno, es que sí, mi esposa, yo sí la amaría, pero no lo merece porque es muy enojona. Mi vecino, pues sí, yo sí lo amaría, no lo merece porque nos vienen a poner la basura ahí en el arbolito. No, a ese prójimo que no lo merece, a ese es al que yo tengo que servir, amar, soportar, de manera inteligente. Déjenme decir eso también, ¿eh? No reduzcamos el amor a un sentimiento ciego y melcochoso. ¿Sí? O sea, si yo el próximo domingo me paro y digo, ay, hermanitos lindos, queridos, qué bonitos son. Ay, ya nos ama más el pastor. Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? No es eso. Tampoco es una entrega ciega en donde me quiero relacionar con otra persona de una manera destructiva. No estoy diciendo, ve y relaciónate con ese que te destruye y ahí quédate porque lo tienes que amar. No. De manera inteligente y justa, basados en la palabra de Dios, guardando siempre nuestra libertad y nuestra dignidad individual propia. Amemos y cultivemos ese amor y crezcamos en ese amor. ¿De acuerdo? Vamos a prepararnos para adorar a Dios con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. Y luego vamos a dar algunas instrucciones de nuestro cambio